Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la esquina blanca. Suena la campana y comienza el combate. Toda una vida es poco para un hombre. La tierra me entregó cuando hay un don de... Hoy traemos a la serie Combates con Historia una pelea de consecuencias nefastas para un boxeador estadounidense. Este combate, a diferencia del primero de esta serie, pasó a la historia del boxeo por lo que ocurrió dentro del cuadrilátero, pero tuvo funestas consecuencias fuera de él. La pelea tuvo lugar el 21 de marzo de 1963 en el Estadio Chávez Rabin de Los Ángeles y enfrentaba al retador Ultiminio Sugar Ramos con el campeón Little Giant Moore por el título mundial del peso pluma. Sugar Ramos es un viejo conocido de este canal, pues aparece en varios vídeos nuestros. Ya sabemos que abandonó Cuba junto a Mantequilla Nápoles y Pepe Legrá para hacer carrera en el boxeo de pago, toda vez que el gobierno de Castro había prohibido la práctica deportiva profesional. En 1963 llegaron a México. Legrá unos meses después vendría a España, pero los otros dos echaron raíces en el país mexica. Ramos fue apodado Sugar por su padre, que quería dejar claro el origen de su vástago, Matanzas, cuyo puerto era el lugar desde el que Cuba exportaba el azúcar al mundo. Pero volvamos al combate que nos ocupa. Davey Moore era un sólido campeón que se había convertido en verdugo de mexicanos, tras vencer a un buen puñado de boxeadores procedentes del país hermano, entre los que se encontraban Keith Anahuac o Pajarito Moreno, por citar alguno. Esto hizo que el púgil estadounidense estuviese crecido ante otro rival mexicano, y llegó a decir que estaba seguro de su victoria, y que no podía decir en qué asalto, ya que no era Cassius Clay, pero que noquearía a Sugar. Además, en unas declaraciones para un periódico menor, y que solo recordaba a Ultiminio, llegó a decir que si Ramos quería volver a México con el cinturón tendría que matarlo. Desgraciadamente eso es lo que ocurrió, pero empecemos por el principio como corresponde. El combate tuvo lugar el 21 de marzo de 1963, en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, California. El público allí congregado pudo ver una pelea de primer nivel, digna del título que estaba en juego, nada más y nada menos que el cinturón mundial del peso pluma sancionado por el Consejo. Si bien el CMB era un organismo recién nacido, pues acababa de crear ese mismo año, la categoría estaba llena de excelentes boxeadores por todo el mundo. A grandes boxeadores asiáticos, que debido a su constitución física suelen pelear en categorías bajas, hay que sumar a Legrá, Mando Ramos, el legendario Vicente Saldívar, o los mismos protagonistas de este combate con historia, por citar algunos. Decíamos que la pelea fue espectacular. Los primeros rounds fueron muy parejos, aunque sin apenas tiempo de estudio entre dos rivales que salieron a castigarse desde el primer tañido de la campana. En el quinto asalto Moore cae a la lona, pero el árbitro señala resbalón y reanuda el pleito. Las dos siguientes rondas son para Moore, que durante todo el séptimo asalto tuvo al bueno de Ramos al borde del KO. Sin embargo, Sugar, apelando a su parte mexicana, se recuperó y castigó con dureza al bravísimo Davey Moore, que se vio sobrepasado por el empuje y la pegada del nacido en Matanzas. Así llegamos al décimo asalto, en el que el estadounidense da con sus huesos en la lona en 3 ocasiones consecutivas y es salvado por la campana. Little Giant no saldría para el 11º asalto. En principio todo parecía normal, pues tras el KO Moore se recuperó bien. Incluso llegó a hacer declaraciones para la prensa sobre el mismo cuadrilátero, diciendo que no había sido su noche y que creía que podía noquear a Ramos. Es decir, el pequeño gigante ya pensaba en su revancha. Después, ya en los vestuarios y tras algunas declaraciones más a distintos medios, un dolor tan agudo atravesó su cuerpo que hizo gritar al pequeño peso pluma de desesperación. 3 días después, Moore fallecía a causa de los golpes del boxeador cubano-mexicano. Sugar Ramos se convirtió en campeón del mundo por méritos propios y cumplió así el sueño compartido con su padre y la promesa realizada cuando tenía 15 años a la madre de José Tigre Blanco, boxeador cubano que también falleció a causa de los golpes de Ramos en 1958. Sugar quiso colgar los guantes debido al trauma provocado por la muerte de Blanco, pero la madre de este le dijo que no podía dejar el boxeo y que tenía que hacer algo grande ya que ese era el deseo de su hijo. Ramos lo logró, pero en el 63 como en el 58 la victoria venía acompañada de un trago amargo, la muerte de sus rivales. Ultiminio tuvo que hacer frente a los medios que injustamente solo hablaban de la muerte de Moore y responsabilizaban al mexicano de la misma. Nadie hablaba del tremendo boxeador que era Sugar Ramos,
con la técnica y elegancia de la escuela cubana y el coraje y corazón de la escuela mexicana perfectamente equilibradas en su boxeo. Nadie hablaba de que era el sólido campeón de una de las categorías más difíciles de la época. Solo había referencias a aquel equinoccio de primavera del 63 y al fallecimiento de Moore. Decir que Ramos defendió su título con éxito en 3 ocasiones y lo perdió en su cuarta defensa frente a su compatriota Vicente Saldívar, y que más tarde fue aspirante al título mundial CMB del peso ligero. Como ocurriera con la madre de Blanco, Sugar recibiría una especie de absolución, esta vez por parte de la viuda de Moore, que en un acto homenaje a su marido le dijo al mexicano que la muerte del pequeño gigante solo había sido un desgraciado accidente. Ramos falleció en 2017, habiendo dejado un legado increíble en la historia del boxeo cubano, mexicano y mundial. Y aquí termina este combate con historia. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.